Tania, ¿podemos iniciar ya? ¿Estamos en condiciones de iniciar? Sí, doctor, no hay problema. Nosotros seguimos admitiendo desde acá a los que entren en adelante. Como vos lo dispongas, ¿te parece que esperemos unos minutitos más hasta que terminen de ingresar o comenzamos? No, como quieren, no hay problema, ¿eh? Nosotros acá igual podemos seguir admitiendo no tenemos nadie para admitir, pero digo, si ingresan tarde podemos seguir admitiendo sin problema. Bueno, eh, Carlos, ¿estás ya dispuesto? Todo listo, todo listo. Aquí estamos. Bueno, entonces vamos a empezar un poco la formalidad de la presentación. En primer lugar, la bienvenida a todos y a todas por participar de esta segunda actividad del tercer programa patagónico de capacitación judicial. Como todos saben, es un programa que organiza el Foro Patagónico de Superiores Tribunales de Justicia y que nuclea las escuelas de todas las provincias patagónicas, con lo cual es un gran orgullo y un gran honor hoy, en nombre del Foro Patagónico y en nombre de la Escuela Judicial de la provincia de Santa Cruz, que soy cabecera de la actividad, tener el honor de tener con nosotros al querido amigo Carlos Camps, que hoy nos va a hablar de un tema muy importante y muy actual, como es el tema de derecho procesal electrónico. En realidad, Carlos, quería hacerte un especial agradecimiento porque conocemos las dificultades y la gran cantidad de actividades que en estos días tenés, así que la verdad, de corazón, no solamente la bienvenida virtual a la Patagonia, sino además el agradecimiento por tu enorme colaboración a la Patagonia, que siempre has tenido la disposición de estar presente y dispuesto. Carlos es abogado, es especialista en Derecho Civil, es profesor de grado y de posgrado de las universidades de Buenos Aires, de la Universidad de La Plata, también de la Universidad Católica Argentina. Ha escrito una cantidad muy importante de libros, artículos, y ha tenido también destacadísimas participaciones como disertante en distintos congresos, no solamente de derecho civil y procesal, sino también constitucional, electrónico y también de ambiental local, me consta, porque he tenido el honor de compartir con él algún panel en alguno de los congresos de derecho ambiental que se han hecho en la Argentina. Y además es autor del blog Proceso Eficaz, www.carloscamps.com. Es director de la revista La Ley Buenos Aires y la Ley Código Civil y Comercial de la editorial Thomson Reuters. Es además director de la revista Temas de Derecho Procesal de la editorial RIUS y también de la revista de Derecho Procesal Electrónico del Foro de Derecho Procesal Electrónico. Y además de todo eso, es secretario de la Suprema Corte, secretario de lo Civil, Comercial y de Familia de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, es un grandísimo honor tenerlo al doctor Camps con nosotros. Simplemente, y antes de darle la palabra a él, les quiero informar cómo va a ser la metodología de esta actividad. El profesor Camps va a hablar aproximadamente por el término de 60 minutos y ustedes van a poder hacer las consultas a través del chat, que las va a reproducir la doctora Marcela Ramos, que es la secretaria secretaria civil del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, para luego hacer un intercambio de preguntas con el doctor Camps, hasta que agotemos las consultas que se vayan a realizar. Así que, sin más, y a los fines de no quitarle tiempo a nuestro expositor de hoy, Carlos, te doy la palabra y nuevamente mi agradecimiento y mi reconocimiento por tu generosa actitud de compartir con nosotros esta actividad académica que sin duda es muy importante, no solo para la Patagonia, sino también para todos aquellos que están conectados de distintas partes del país en esta actividad gracias a esta modalidad virtual. Bienvenido nuevamente. Gracias, Enrique. Bueno, gracias a ustedes, al foro, a la escuela,
a todos ustedes que han trabajado siempre tanto por la capacitación no solamente de la gente de la Patagonia, sino bueno, como se muestra en este evento, de todo aquel interesado en las cuestiones que hoy importan a la Administración de Justicia, y ya sea que estemos del lado de los tribunales o del lado de los profesionales que ejercen la abogacía de manera liberal. Estos son temas que hoy nos atraviesan y nos influyen profundamente. Así que bueno, el agradecido soy yo que me acerques a un grupo tan vasto de personas. Estamos llegando casi a las 200 personas de todo el país. Estuve viendo por los saludos que tenemos gente del norte al sur del país, del este al oeste. Es absolutamente federal este encuentro, así que bueno, me siento honrado por compartir este ámbito con todos los amigos de todo el país, literalmente. Así que bueno, vamos a hablar hoy, dar un panorama muy escueto. El tema es muy vasto, tiene muchas ramificaciones, y digamos justificaría un curso anual, o algo más, incluso si nos dedicamos a profundizar en todas las cuestiones que integran el derecho procesal electrónico. Pero haremos una síntesis, básicamente una síntesis que apunte a los aspectos prácticos de la problemática, que son los que hoy estamos a la fuerza viviendo, padeciendo, en algunos casos disfrutando, como en este caso. No habría otra manera de llegar a tanta gente desde mi dormitorio en mi departamento en La Plata si no fuera por los medios digitales y los medios electrónicos. Así que lo mismo ocurre con la Administración de Justicia. Ahora vamos a ver eso. Con lo cual, la cuestión electrónica, si bien ha venido en un punto, complicarnos un poco la vida, estoy seguro, y ese es el mensaje de inicio y de cierre, estoy seguro de que esto es para mejor, que esto es para mejorar claramente, para que las ventajas que el sistema trae, el sistema electrónico, el sistema virtual, el sistema digital, trae al proceso, sean estables, sean permanentes, sean incrementadas y sean valoradas correctamente, porque todavía estamos en una etapa de transición en la que la emergencia no nos permite ver completamente el panorama ya terminado y decantado. Todavía estamos en plena ebullición, por más que ya pasó bastante tiempo desde la implementación obligatoria, compulsiva de estos mecanismos. Pero yo estoy convencido de que esta es una de las muy pocas cosas buenas que va a dejar la pandemia, que es el haber apurado el proceso, el haber madurado el proceso, y el habernos dado una herramienta que a los fines de la vida en general, y puntualmente y específicamente del proceso, es algo maravilloso. Bueno, a ver, se nota que estoy encantado con el tema, con los cambios, con las novedades. Y, a ver, yo y un grupo de amigos que hemos venido trabajando sobre este tema, lo venimos haciendo no desde marzo del 2020, que fue cuando estuvimos obligados a aprender de qué se trata el proceso electrónico. Venimos trabajando hace muchos años, o sea, es un tema que nos interesa desde hace muchos años. Por eso entonces el entusiasmo, el ver que algo que veníamos trabajando desde la esfera absolutamente teórica, y en muy pocos casos desde la práctica, porque había muy poco de derecho procesal electrónico puesto en vigencia concretamente en los tribunales del país, que algo que se venía trabajando desde ese costado, con una inquietud académica, profesional, pero como de avanzada, de futuro, de proyección, vino a ser una herramienta indispensable, vino a ser la herramienta de supervivencia del proceso judicial durante la etapa de la pandemia. Con lo cual, bueno, fue muy interesante la cuestión de poder ayudar a los demás, porque es cierto, no éramos demasiados los locos que veníamos trabajando estos temas antes de la pandemia, y por ende no era mucha la producción que teníamos jurídica, doctrinaria, en cuanto a clases, o a congresos, o a conferencias. No había tanta cantidad, tanta masa teórica disponible al momento en que fue necesario echar mano a todo ese conjunto de conocimientos para ponerlos en práctica. Por otro lado, tampoco había demasiada normatividad, y me refiero a normatividad emanada no justamente de los órganos constitucional y tradicionalmente encargados de regular cuestiones procesales, porque el derecho procesal electrónico no es más que una variante de derecho procesal. Esto no debemos olvidarnos
Nunca. Porque cuando nos olvidamos de eso, hemos incurrido en gravísimos errores, en el sentido de dar prioridad a lo electrónico, o a lo digital, o a lo tecnológico, por sobre lo procesal. El derecho procesal electrónico es antes que electrónico, procesal, y no es un juego de palabras. Es un juego de esencias, es un juego ontológico. Estamos definiendo de qué estamos hablando, de qué está constituido el derecho procesal electrónico. No principalmente de las reglas de la tecnología, sino principalmente y esencialmente de las reglas del debido proceso que todos conocemos, el tradicional, el clásico. Les decía entonces que no contábamos con demasiadas normas, con demasiadas pautas aplicables en concreto en los procesos judiciales argentinos, porque el trabajo ha venido, como les adelantaba, no de parte de los organismos legislativos, no de las reformas de los códigos procesales, sino que el trabajo vino de los superiores tribunales, de las diferentes provincias y de la nación. En esos ámbitos fue donde surgió la necesidad de incorporar, mucho antes de la pandemia, mucho antes, en el caso de la provincia de Buenos Aires, casi diríamos 20 años antes de la pandemia, se inició este movimiento, esta preocupación de los superiores tribunales de justicia de incorporar en los procedimientos judiciales la tecnología. En ese camino, cuando llegamos al 2020, todas las provincias tenían, a través de sus superiores tribunales, un desarrollo más o menos extenso, más o menos complejo, más o menos completo del derecho procesal electrónico. En ningún estamento, en ninguna órbita se encontraba terminado. En ningún ámbito encontrábamos la totalidad de los elementos, de los institutos de derecho procesal electrónico indispensables para llevar adelante una tramitación íntegra, una tramitación judicial íntegra. Debo señalar que donde se encontraba más avanzada la tarea fue en la provincia de Buenos Aires, tribunal que integro desde el costado jurisdiccional, en una Secretaría Jurisdiccional de la Corte. Este trabajo se hizo en los ámbitos de gobierno de la Corte de Buenos Aires, junto con, con las secciones de informática, las secciones técnicas. Pero las secretarías jurisdiccionales no participamos en el trabajo de elaboración de las normas que fueron dando lugar a las acordadas, que se fueron implementando, primero como planes pilotos, después como pruebas obligatorias o ensayos obligatorios en determinados números de juzgados, para ir extendiendo las experiencias parciales, limitadas y primitivas, a los diferentes organismos de un departamento judicial, o en el último momento de toda la provincia. Y les digo que hemos sido los más adelantados, no en una actitud de soberbia, sino una cuestión de trabajo sostenido, donde han habido innumerables fallas y errores. Si ustedes leen los trabajos que hemos venido haciendo, porque hemos venido siguiendo esta evolución del trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, durante todo este tiempo previo a la pandemia, cuando se comenzó a experimentar con los domicilios electrónicos, cuando se empezó a experimentar luego de eso con las notificaciones electrónicas, luego con las presentaciones electrónicas, luego con las mesas de entrada virtuales, luego con los sistemas de gestión que iban amalgamando todos estos elementos sueltos, después con la firma de los documentos, tanto de los abogados como de los jueces, la subasta judicial. Hemos venido siguiendo, todo esto que les estoy mencionando existió por creación de acordadas de la Corte, que les diría, salvo la cuestión vinculada al domicilio electrónico y a las notificaciones electrónicas parcialmente, que eso fue aceptado por una pequeña reforma al Código Procesal Civil y Comercial, todo lo demás habitó en las acordadas del tribunal. Y que regulaba institutos de un modo que estaba en contra de lo que decía la letra del Código Procesal Civil y Comercial vigente. Con lo cual teníamos un primer gran problema que era de compatibilidad y de jerarquía normativas. Pero bueno, vamos a ir después un poco más a la historia, pero la idea es contarles que en la provincia de Buenos Aires hemos tenido todo. Y cuando digo todo, es todo. Todo lo bueno y todo lo malo. Se han incurrido en errores que hoy, después de muchos años de análisis y muchos años después,
podemos observar que han sido errores groseros, muy gruesos. Sin embargo, bueno, se estaba haciendo camino al andar. Habría que, uno vuelve a leer lo que he escrito hace unos años y uno entiende que debió haber sido más indulgente con las críticas en aquel momento, no solamente porque estaba criticando a mis jefes, sino porque además estaban trabajando solos en el desierto, porque no tenían sistema para comparar ni para tomar dentro del país. Se tomaron siempre modelos extranjeros, modelos de países vecinos. Sin embargo, los modelos de países vecinos, los extranjeros de los países centrales de Europa o de Estados Unidos, son modelos muy poco apropiados para copiar, muy poco apropiados, porque son muy diferentes las circunstancias que se suceden, que existen en aquellos contextos, tanto circunstancias tecnológicas, circunstancias vinculadas con la forma de ejercer la profesión de abogado, circunstancias vinculadas con la forma de administrar justicia. Son idiosincrasias muy diferentes y se cuenta con un desarrollo tecnológico, un desarrollo, en cierto punto, de manejo de la profesión y de adaptabilidad a los cambios muy diferente al nuestro. Y les diría que esas diferencias existen hasta con los países vecinos a los que hemos intentado copiar, imitar, emular, como han sido Chile y Brasil. Esos también tienen sistemas y formas de trabajar que, aún siendo vecinos, linderos, tienen diferentes maneras de trabajar. Con lo cual, la Corte de Buenos Aires no tuvo modelo alguno. Fue prueba y error, ensayo y error. Con todo, cuando llegó marzo del año 2020, se encontraban algunos de los elementos ya consolidados y la gran mayoría en prueba, pero funcionando a prueba, pero funcionando, todos los institutos necesarios para el derecho procesal electrónico, normal, tradicional, el que regula el trámite ante los tribunales de primera, segunda y de siguiente instancia, como es el caso del Superior Tribunal, en este caso. Con lo cual, no costó demasiado terminar de dar el último golpe de horno a todo el sistema para poder salir a la palestra y poder remontar la actividad judicial que se encontraba virtualmente paralizada. Recuerden ustedes que no se permitía el contacto interpersonal y no se permitía la entrega y el intercambio de papeles. Son las dos cosas sobre las que se ha basado desde hace 23 siglos el trabajo de los jueces y el trabajo de los abogados. El intercambio personal, el encuentro personal y el intercambio de papeles. Sobre ese paradigma de soporte de información, el soporte papel, es que se ha construido toda nuestra historia de derecho procesal, todo el derecho procesal, toda la conciencia del trabajo procesal que tenemos todos nosotros en todo el mundo, está construida en base a un determinado soporte de información, que es el papel. Y eso ocurre desde varios siglos antes de Cristo. Esto ocurre en las épocas del derecho romano, cuando se pasa del proceso absolutamente verbal, oral, los oradores, los abogados de las partes que daban sus discursos frente al pretor, el pretor que decidía oralmente. El día que se pasa a escribir alguna de esas fórmulas en un pergamino, en un papel, en un soporte escrito y fijo, se produce un cambio de tal trascendencia que es aquel con el que podemos, solo es aquel con el que podemos comparar el que ocurrió ahora, con el nuevo cambio de soporte de la información judicial, en este caso, que es el paso del papel al formato soporte virtual o digital. Por eso es que esto cuesta tanto, por eso es que es tan difícil. No es una cuestión de capricho, no es una cuestión de nosotros, los viejos, como nos dicen los chicos, que somos los viejos los que no nos acostumbramos a los cambios. No es así, no es así. Es una estructura que, ya les digo, tiene 22, 23 siglos de historia. No podemos desandar en poco tiempo 23 siglos de historia, y mucho menos en un ámbito que, todos sabemos, tiende a ser conservador, a los fines de resguardar tanto las conductas, las jurisprudencias, las formas, las garantías, como es el ámbito del derecho, y especialmente el derecho procesal.
tanto como el derecho notarial. Creo que el derecho notarial y el derecho procesal, en este punto, tenemos las mismas características en cuanto a nuestras condiciones de conservadores y de formalistas. Porque, bueno, en ambos casos la seguridad jurídica es uno de los principales valores que tenemos que conservar, respetar, mantener y sostener. Por eso, aferrarnos tanto al soporte, y tanto nos cuesta soltarlo, al soporte tradicional, al soporte papel. Que por otro lado, es sobre el cual se construyó todo el derecho procesal que conocemos. El derecho procesal no electrónico, todo el otro, el que conocemos todos, está construido en base a eso, y esa construcción ha dejado huellas fuertísimas en el derecho procesal tradicional, digamos. Una gran cantidad de institutos de derecho procesal tradicional, una gran cantidad de cargas procesales y de actividad que se encarga a las partes, y que si las partes no las cumplen, corren el riesgo de perder derechos, se sostienen, se justifican en la existencia del papel. Esto que parece algo tan simple, tan obvio, tan casi una asociación absurda, o sea, cómo el papel puede modificar la esencia de una estructura procesal, pues bien, lo ha hecho. Lo ha hecho. Recuerden, si no, ustedes las cargas vinculadas con presentación de copias, las cargas vinculadas con asistir determinados días a un lugar determinado, que es la mesa de entrada, para consultar los expedientes y saber si hubo noticias, la carga de confeccionar cartas escritas, que son las cédulas, para que eso sea trasladado y dejado en mano al notificado por parte de un oficial notificador de los tribunales, las cargas de acompañar copias cuando hay que hacer una apelación que no tenga efecto suspensivo y que sea necesario al mismo tiempo cumplir una sentencia y al mismo tiempo revisarla en otra instancia, la carga de acompañar copias en los recursos como las quejas, que son recursos para un tribunal superior, pero que se presentan y son concedidos por un tribunal inferior. Y que si el tribunal inferior no me concede ese recurso, no tengo más que ir al tribunal superior, y para mostrarle lo que hizo mal el tribunal inferior, debo acompañar copias en los recursos de queja. Pues bien, todas esas cargas, todas esas cargas procesales de las que depende vigorosamente el derecho de las partes, hoy carecen de sentido. La ampliación de plazos por distancia, y podemos seguir. Todas esas cargas e institutos vinculados con las notificaciones, con los actos procesales en general, no solamente los actos procesales de comunicación, están íntimamente relacionados con el soporte papel. Los actos procesales de documentación, como clasifica Palacio, toda la teoría de cómo se conforma un expediente, cómo se unen las piezas, cómo se reconstruye y se pierde, todo eso presupone el papel. Toda la teoría vinculada a la prueba documental está basada en el papel. La pericia central en la prueba documental es la pericia caligráfica, porque no concebíamos otra manera de instrumentar ideas o instrumentar conceptos que no sea por escrito y firmados de puño y letra. Y ahí entramos en el tema de la firma, que es otro elemento todavía más específico, esencial, pero más específico aún que el simple soporte del papel. Porque la firma era el mecanismo que, en el marco del soporte papel, la firma hológrafa, la firma escrita, en el marco de esa estructura basada en el soporte papel, la firma hológrafa era la única manera que se conocía de darle autoría a un documento. La única manera. La única manera. No teníamos hasta ese momento otra manera, salvo alguna manera excepcionalmente aceptada, como era la huella dactilar, pero bueno, son cuestiones muy poco utilizadas, o la firma ruego, que incluía una firma hológrafa del requerido para que firme ruego. Fíjense que hasta los escribanos tenían una firma especial en cuanto al registro y a la autoridad que le daba el Estado a través de un registro notarial que respaldaba esa firma. Pero la firma era y sigue siendo la de cualquier cristiano, la firma hológrafa, la firma manuscrita. El cambio rotundo a los fines de que podamos hablar de derecho procesal electrónico, a mi juicio, estuvo dado con
la aceptación por parte del derecho privado, en nuestro caso argentino, de la validez de una firma que no fuera la hológrafa, de una firma digital. ¿Eso cuándo ocurrió? ¿En qué momento ocurrió? Eso ocurrió varios años antes del Código Unificado, del Código Civil y Comercial. El Código Unificado del 2015 va a venir a hablar de la firma digital y la va a hacer coexistir junto con la firma hológrafa en el código, en el monumento máximo del derecho privado argentino. Pero la firma digital no está regulada en el Código Civil y Comercial. La firma digital argentina está regulada en la ley de firma digital, que data de varios años antes. Varios años antes. Soy muy malo con las fechas, pero creo que es del 2002, 2006, creo que por aquella época. Soy muy malo con las fechas y los números de normas. Desde aquella época, la Argentina cuenta con una norma de derecho privado que integra el derecho civil argentino, integrado naturalmente ahora el derecho civil y comercial unificado, sin participar, sin estar dentro del código, pero que regulaba un instituto esencial del derecho privado, que es la firma. ¿Qué es la firma? Aquí me ayudan, que me dicen que fue de noviembre del 2001 la ley de firma digital. Muchas gracias, Luis María. Fíjense ustedes, desde el 2001 hasta el 2015 tuvimos firma digital y recién ha tenido mayor visibilidad a partir de su inclusión en el Código Civil y Comercial, pero ya existía, ya existía. La posibilidad de contar entonces con una forma de identificar documentos que no fuera con la firma hológrafa. Y ahora vamos, ¿a qué instrumentos iba a acceder una firma digital? A un instrumento digital, a un documento digital. Y ahí aparece entonces el concepto de documento digital, que es en el Código Civil y Comercial mencionado como aquel que tiene una firma no hológrafa o firma digital. Fíjense ustedes que para el Código Civil y Comercial la definición de documento digital depende de la firma que tiene. Depende de la firma que tiene. ¿Por qué esto es importante? Porque a partir de que el Código y el derecho privado argentino reconoce la existencia de una firma no hológrafa y digital, ahí se abren las puertas para que en la vida jurídica argentina tengan validez documentos que tienen un soporte distinto al papel. Y eso que empezó teniendo mucha trascendencia para ámbitos que no eran justamente el procesal, o sea, no fue en el derecho procesal donde primero prendió esta cuestión de la firma no hológrafa. El primer ámbito donde esto prende es como ocurrido en la historia de la humanidad, en la historia del derecho, en el ámbito del derecho comercial. El derecho comercial, el derecho bancario, fue el primero, el derecho de las transacciones comerciales y el derecho justamente de las transacciones bancarias. Fueron los primeros ámbitos donde aparecieron firmas no hológrafas, donde aparecieron órdenes dadas a través de un cajero automático, donde alcanzaba con identificarse con una tarjeta magnética y un PIN, o una compra hecha a través de Internet, en los sitios que hoy frecuentemente visitamos y utilizamos, a través de un usuario y un password. A partir de ahí se empezaron a generar formatos de firma que para la ley de firma digital, en esos casos, no se trata de firma digital propiamente dicha. En esos casos estamos hablando de la firma electrónica. Las dos categorías existen en la ley de firma digital. Y es muy importante conocer la diferencia, sobre todo para el derecho procesal. No tanto para el derecho comercial. Fíjense ustedes. ¿Por qué? A ver, diferencias entre firma digital y firma electrónica. Ambos son modos de identificar la autoría de una orden, de una manifestación de voluntad, una declaración de voluntad, por un sujeto sin recurrir al hológrafo, a la tinta. Bien. Sin embargo, en los dos casos se utilizan medios electrónicos, medios digitales. En ambos casos podemos incluso hasta contar con sistemas de encriptación y de seguridad tecnológica similares. Es decir, podemos contar con una clave
una clave de firma digital, que normalmente se alojan en los tokens, ustedes conocen estos pendrives que contienen un archivo que contiene la clave de una firma, en principio electrónica, pero que si además cuenta esa firma electrónica albergada en ese token, que sirve para firmar no hológrafamente, si además cuenta con un permiso especial, con una habilitación especial, con una licencia especial, que la otorgan autoridades certificantes, que a su vez son supervisadas por la autoridad competente del Poder Ejecutivo Nacional, todo lo cual está regulado en la ley de firma digital, todo ese camino de autorizaciones y de emisión de certificados de firma digital, que arrancan, creo que ahora arrancan en la Secretaría, no sé ahora en este gobierno dónde quedó, porque cuando se dictó la ley de firma digital, esa dependencia del Ejecutivo, no era era la gabinete de jefatura de Gabinete de Ministros. En la jefatura de Gabinete de Ministros estaba la primera autoridad certificante de firma digital del país al momento de crearse la ley de firma digital. Y esto no es casual, porque en aquel momento el jefe de Gabinete de Ministros era Aníbal Fernández, y fue en su gobierno, en su gestión, cuando se dicta la ley de firma digital. Con lo cual, en ese Gabinete de Ministros se instaló en la dependencia administrativa que era la autoridad de aplicación de la ley de firma digital. Cuando vino el gobierno de Macri, creo que se cambia de jefatura de gabinete al Ministerio de Modernización. Hoy, sinceramente, no sé dónde está. No sé si quedó ahí o cambió, pero en algún ámbito, en alguna oficina, con consultar la página, nos daremos cuenta rápidamente. Pero en el Poder Ejecutivo Nacional hay una dependencia de la cual se desprenden las autorizaciones para las autoridades certificantes, que a su vez, con esa autorización del Estado Nacional, tienen la potestad de otorgar certificados de firma digital a quienes lo pidan, lo tramiten, lo reclaman. Si la firma electrónica contenida en un token posee además un certificado de firma digital emitido por las autoridades certificantes avaladas por esta dependencia del Poder Ejecutivo de la Nación, estamos ante una firma digital, que es la firma a la que se refiere el Código Civil y Comercial como aquella que permite reemplazar en todo a la firma hológrafa. Esto es importante porque el Código Civil y Comercial menciona como reemplazo de la firma hológrafa solamente a la firma digital, no menciona a la firma electrónica, que era que se define en la ley de firma digital por descarte. Es decir, toda firma electrónica que no posee un certificado de firma digital que la respalde, es firma electrónica, lato sensu. Y esa firma electrónica es de muy variadas formas. Adquiere variadas formas. Hoy mencionamos dos. Por ejemplo, el pase de una tarjeta magnética y la complementación con un PIN en los bancos. El logueo en un sistema de Internet, en una página de Internet, en un sistema bancario, en un home banking, una clave de home banking. El logueo aquí mismo. Aquí estamos logueados con un nombre y estamos participando de esta charla. A los fines jurídicos estamos dando lugar a un acto, sería como una audiencia colectiva, donde estamos participando todos y estamos todos firmando nuestra participación en este evento con el logueo, con el nombre que tenemos en la pantalla y con el ingreso que tenemos a partir de un link que se nos proveyó. Pues bien, nosotros estamos firmando este acta comunitaria que estamos, verbal, oral, que estamos creando entre todos. Si acá yo ahora pongo a insultarme, a insultarlos, o a difamar, o a cometer algún tipo de ilícito, estoy dejando firmada esta declaración, porque esta intervención mía tiene varios elementos tecnológicos que hacen que la esté firmando. No solamente haberme logueado con una invitación que recibí a un número de WhatsApp que es mío, y por eso se puede rastrear mi identidad, sino que además, en este caso puntual, estoy mostrando mi rostro, que este es otro elemento para una eventual necesidad de reconocimiento de autoría. El reconocimiento facial es también una de las pautas que se utilizan para este tipo de cuestiones. El reconocimiento de la voz, el reconocimiento del iris, el reconocimiento de las huellas dactilares, y tantas otras. Estos son los llamados parámetros biométricos
para identificarse. Pues bien, las identificaciones biométricas también sirven para firmar electrónicamente cosas. Pues bien, entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es el valor. Ahora vamos a conceptos jurídicos. La diferencia, y les voy a decir después por qué traigo esta discusión a contárselas a ustedes, porque fue una, les diría yo, del top 5, una de las principales 5 discusiones, o diría yo 3 discusiones más importantes que se dieron en la Corte de Buenos Aires a los fines de determinar si la simple firma electrónica, que en su momento otorgaba la Corte, era suficiente para firmar sentencias. Después ya vamos a volver. Entonces, la validez es diferente. ¿Por qué? Porque la validez en uno y otro caso tiene que ver, para hacer un paralelismo que a todos nos va a resultar familiar, firma digital y firma electrónica, podríamos hacer paralelismos con la firma de un escribano o de un secretario de un tribunal, como sé yo, y la firma de cualquier otro mortal que no cuenta ni con un registro notarial ni con un cargo judicial que le otorgue poder fedatario. Y en concreto, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la diferencia práctica en concreto? Pues bien, la cuestión de la carga de la prueba. Ustedes me dirán, entonces la firma electrónica no sirve para nada. Sí que sirve, por supuesto que sirve. Sin embargo, si yo quiero hacerla valer en juicio, tengo que probar, yo que digo que algo tiene la firma de alguien, tengo que yo demostrar que esa firma electrónica, que esa tarjeta magnética, que ese password, que ese PIN, que esa cara, que esa huella digital, por un escáner, todo eso pertenece al autor. Tengo que yo demostrar todo eso. Que fue logueado, que el WhatsApp correspondía a él, que el correo electrónico pertenece al autor de la amenaza, por ejemplo, o que el autor del blog, que está publicado en una página de internet, es tal persona a través de pedir oficio al sitio que alberga el blog para que me diga quién es el titular del uso de ese blog. Todo eso tengo que probarlo yo, para llegar a demostrar la validez de esa firma electrónica. De hecho, el Código Civil se hace cargo de esas posibilidades y en uno de sus pasajes establece que en cada caso se determinará la autoría de los firmantes no digitales, electrónicos, a partir de las pruebas y de los oficios y de las pericias que sean necesarios para acreditar ese vínculo de autoría cuando no hay firma digital. Cuando hay firma digital, alcanza con mostrar la firma digital, exhibirla y poner de relieve, o sea, toda firma digital tiene unido un código de barras o un link a un sistema. A ver, ¿cómo corroboramos que una firma digital es firma digital y además es válida? Pues son las dos cosas. Los certificados de firma digital tienen validez temporal. Entonces, para que una firma digital sea plenamente válida, debe ser firma digital, es decir, contar con un respaldo, con un certificado y con un certificado válido y vigente. Pues bien, hay sitios web donde yo ingreso los datos, el nombre y apellido del que dice firmante con firma digital, y por ahí pide algún dato más, un domicilio, un DNI o algún cargo, y el sistema, que normalmente se conecta con la base de datos de esta oficina del Poder Ejecutivo, que establece, digamos, la base de datos matriz de los certificados de firma digital, establece e informa si la persona que yo consulto posee el certificado de firma digital, si lo posee válido al momento de haberlo utilizado. Con lo cual, si yo aporto esa firma con certificado digital, y puedo aportar incluso una constancia, aunque también eso lo podría revisar de oficio un juez, una constancia de vigencia y validez del certificado de firma digital, no tengo que probar otra cosa. No debo probar otra cosa. Por supuesto que juega la prueba inversa. Así como tenemos las repercusiones de falsedad, quien niegue haber firmado una firma digital que le corresponde a él por validez de certificado y por vigencia, tendrá que hacer un juicio de repercusión de falsedad, en este caso de firma digital, donde deberá demostrar que alguien le robó su token y que alguien conocía la clave, que era personal e intransferible. Y tendrá que demostrar que esa pérdida no fue con culpa, evidentemente, o sea, que no permitió que se utilizara de esa manera la firma digital.
entienden ustedes, son dos maneras diferentes de funcionar de acuerdo al valor probatorio de cada una de las dos firmas, y por ende a la actividad probatoria que es necesaria para discutir su validez. Ya que vamos ahora a la cuestión práctica, de por qué es interesante esta diferenciación en el derecho procesal electrónico. Y para eso el ejemplo lo vamos a dar utilizando lo que pasó en la Suprema Corte de Buenos Aires. Siempre he dicho que la Corte de Buenos Aires fue muy ambiciosa cuando encaró la cuestión del derecho procesal electrónico. En el buen y en el mal sentido del término. Quiso regular muchas cosas, y no se puede atender bien muchas cosas en el aire, muchos platos girando en el aire, es muy difícil mantenerlos en movimiento y que no se caiga ninguno. Una de las cosas que quiso regular muy poco tiempo después de la ley de firma digital, fue justamente eso. La Corte de Buenos Aires quiso erigirse en autoridad certificante para, de ese modo, otorgar a sus integrantes, a los jueces, a los camaristas, a los secretarios, y también a los abogados de la provincia de Buenos Aires, firma digital. ¿Qué hizo para eso? Trabajó en dos planos. En el plano tecnológico y en el plano jurídico. En el plano tecnológico, con su plantel de informáticos, buscó la manera técnica de otorgar certificados de firma, entre comillas, digital. La cuestión técnica. Es decir, la manera de... se generó todo un sistema a través de los colegios de abogados de la provincia de Buenos Aires, que los colegios, digamos, reclutaban a los abogados, les pedían datos, los abogados que querían contar con esta firma, o que se ofrecían a probarla y utilizarla, y después esos listados de los colegios de abogados eran pasados a la Corte, y la Corte, en sus oficinas técnicas, les emitía certificados de firma digital, entre comillas, para ser remitidas a los usuarios, y los abogados contaron en aquella época, bastantes años antes del Código Unificado, con un token, con un certificado de firma, entre comillas, digital. Eso en el plano técnico. En el plano jurídico, lo que hizo la Corte es hacer un expediente ante el Ministerio, ante la Jefatura de Gabinete de Ministros, iniciar un expediente para lograr, luego de terminadas los trámites, ser considerada y designada autoridad certificante de firma digital. O sea, al mismo tiempo hacía los trámites para conseguir la potestad para ser autoridad certificante, y al mismo tiempo empezaba a repartir certificados de firma digital, entre comillas. Algo que se ve, digamos, muy evidentemente, y que ustedes estarán pensando mientras me escuchan, es que se adelantaron un poco. O sea, estaban repartiendo lo que todavía no tenían en la Corte de Buenos Aires. Y acá viene, bueno, esta fue una de las primeras críticas que fuimos haciendo, y la hicimos tanto desde los libros, de los artículos, hasta sentado a la mesa del acuerdo con los 7 ministros, donde les he dicho, señores jueces, ustedes están dando a los abogados firma digital, porque ellos, la Corte, a través de sus cuerpos técnicos, informaban que eso estaban dando, y no entre comillas. Estaban dando firma digital a los abogados y convocaban a los abogados a que se inscriban en los colegios para recibir firma digital dada por la Suprema Corte de Justicia. Cuando no tenían potestad todavía para emitir certificados de firma digital. Estaban con certificado, con autorización en trámite. Un trámite que tardó tanto que es el día de hoy que todavía no ha sido concluido. O sea, es el día de hoy que la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires todavía no ha conseguido concluir con la tramitación de ese expediente para ser considerada autoridad certificante. ¿Qué pasó en el medio? En el medio el sistema empezó a funcionar y la Corte empezó a obligar, o sea, a hacer primero
voluntario y después compulsiva la presentación de escritos judiciales con firma, entre comillas, barra sin comillas, digital. O sea, la firma electrónica que les daba la Corte era considerada firma digital, y en base a ella la Corte empezó a dictar acordadas exigiendo a los abogados que firmen de ese modo los escritos digitales y se lo manden a los tribunales. A los abogados no les quedó otra salida. Después del momento de prueba, tuvieron que empezar, llegó un punto en que no se aceptaban más escritos firmados en papel, sino que tenían que ser todos digitales y firmados con el certificado que le daba la Corte. Ofrecido, vendido y tratado como si fuese un certificado de firma digital. Así funcionó el Poder Judicial varios años, les diría yo 2 o 3 años, o 4, donde empezó todo el tráfico y toda la problemática de instrumentar eso, porque se incurría en otra de las tantas críticas que hemos hecho, en una de las conductas quizás más absurdas que hubo en todo este proceso en la provincia de Buenos Aires, que fue pedirle a los abogados que envíen documentos digitales mediante vías electrónicas, y cuando llegaba al juzgado, ponían a un empleado del juzgado a imprimirlo y a incorporarlo al expediente en papel, que seguía siendo cosido. O sea, una cosa absolutamente absurda, pero bueno, existía. De esa manera tenían esa forma de funcionar y esa forma de organizarse, de adaptarse en la primera fase de la instrumentación. Pues bien, así empezó a funcionar. Y tanto interesó, y tanto gustó, y tan bien le venía a los abogados. No tenían que ir a tribunales a dejar los escritos, no tenían que gastar en papel, porque el papel era el del tribunal. No tenían que gastar tiempo en imprimirlo, ni en fotocopiarlo, ni en firmarlo. Era buenísimo, buenísimo. Y los tribunales estaban obligados a recibir esos papeles, esos documentos, en formato digital, perdón, no papeles, sino archivos digitales, hacerlos papel al imprimirlos con toda la queja del gremio y toda la queja de los empleados, diciendo que estamos haciendo el trabajo de los abogados, tenemos que cobrar más tasas de justicia. Bueno, todo ese lío, que era cierto, porque estaban haciendo un trabajo, primero, que era inútil, y segundo, que era doble, porque tenían que imprimir lo que venía digitalmente enviado. Y así se empezó a funcionar. Y anduvo bastante bien, tanto que algunos jueces y algunos secretarios empezaron a utilizar esa firma, porque también teníamos, los secretarios y los jueces tenían esa misma firma dada en esas condiciones por la Corte, empezaron a firmar algunas cositas muy simples, muy sencillas. Y algunos jueces, muy comprometidos con esta tendencia al derecho procesal electrónico incipiente, se empezaron a incentivar y a envalentonar. Y algunos hasta empezaron a firmar sentencias con esta firma que, a la luz en ese momento, la ley de firma digital y luego del código, no era otra que una simple firma electrónica. Ya para esa altura estábamos en el 2015, con lo cual la diferencia entre firma digital y electrónica ya era clarísima y establecida por el código. Entonces empezó ahí una cuestión muy interesante, porque, a ver, todo el mundo compartía las ventajas del sistema digital de firma de escritos. Y también compartía que si lo utilizaban los jueces también iba a ser algo bueno. Sin embargo, algunos jueces, que no sé, sinceramente, por qué cosas se llevaron, o sea, por qué influidos, por qué intención de mejorar o ser adalides, de no sé qué, empezaron a utilizarla para firmar su sentencia, como les digo. Y eso empezó a ir a las cámaras. Y todo venía bien mientras se firmaba en primera instancia. Cuando las cosas empezaron a llegar a las cámaras, ahí empezaron algunos problemas. Creo que de los primeros que hubo fue en las cámaras de La Plata, que funcionan en el mismo edificio que la Corte. Y yo recuerdo que fui convocado como secretario civil y comercial de la Corte, junto con el informático y junto con el secretario que redactaba esas acordadas, a una reunión que hicieron los dos presidentes de las dos cámaras civiles, civil y comercial de La Plata, y nos esperaban con una pila de expedientes en papel. Y nos decían, a mí, como representante de la Corte, de la parte jurisdiccional de la Corte, nos decían, miren, acá tenemos estos expedientes en papel,
A todos ellos les falta la sentencia, porque la sentencia está en formato digital y firmada digitalmente por el juez. Y tenían de un lado, de una mano el expediente, que le faltaba la sentencia, porque estaba digitalmente en el sistema, y por otro lado el Código Civil nuevo, civil y comercial, que me decía, yo la única firma que puedo aceptar en algo que no sea un papel y que no sea una firma con tinta es la firma digital. Y yo estoy averiguando, y ninguno de estos jueces que firmaron esta sentencia en la primera instancia tiene firma digital. Todos tienen la firma que le dieron ustedes, nos señalaba a nosotros que éramos los de la Corte. Yo dije, no, yo no di nada, yo soy tan víctima como ustedes. La culpa es de los informáticos. Y realmente la culpa era de los informáticos. Yo he sido testigo del jefe de informáticos de la Corte, que adelante de los jueces, en un acuerdo que hizo el tribunal con los secretarios jurisdiccionales y con el informático, adelante de nosotros, y en la cara le dijo a los 7 jueces que es lo mismo una firma electrónica que una firma digital. Obviamente que, dicho por un informático, no tiene tanta responsabilidad en esa respuesta. Pero salvo él, todos los demás ahí éramos abogados. Y sabíamos claramente que, de acuerdo a la ley de firma digital, no era lo mismo una firma electrónica que una firma digital. El informático hablaba a los fines de describir el mecanismo tecnológico de encriptación de un código. Que el token es el mismo para una firma electrónica que para una firma digital. Sin embargo, en el token de firma digital, además del código específico de la firma, técnicamente hablando, está el certificado de firma digital, que fue obtenido por aquel trámite. Bueno. Con lo cual, este es un ejemplo de lo que yo les mencionaba, de lo que ocurre cuando nos distraemos y nos obnubilamos con lo tecnológico y no nos plantamos adecuadamente en las bases jurídicas. Acá había un clarísimo problema de derecho, sin embargo, estaban todos resolviéndolo a partir de las pautas tecnológicas, que estarán muy lindas, y sí, técnicamente eran lo mismo, pero jurídicamente no era lo mismo. Y eso lo detectaron esos jueces de cámara que nos decían, señores, ¿qué hacemos? Porque los presidentes de las cámaras decían, a nuestro juicio, y de acuerdo al Código Civil y Comercial argentino, en estas sentencias no existe ninguna, en estas expedientes no existe ninguna sentencia, porque no hay firma del juez. La firma electrónica no es firma válida para el derecho civil argentino. Así que bueno, no tuvimos respuesta para darle, menos yo, que era un espectador de todo esto. Entonces, frente a eso nos dijeron, muy bien, después yo me enteré, pues soy amigo de ambos presidentes de las cámaras, lo que se hizo fue una solución muy casera. Las presidencias de las cámaras llamaron uno por uno a los jueces de primera instancia que habían mandado esas expedientes con sentencias apeladas, y a uno por uno les dijo, o me las imprimen y me las firman con lapicero, o me las mandan como esté y yo las anulo por falta de firma. Obviamente volvió todo impreso y firmadito con una biroca. Bien, ese movimiento, ese rum rum, ese problema que empezó a surgir en la Cámara de la Plata, llevó a que la Corte se acordara de que alguna vez el secretario que aquí les habla le había dicho que no era lo mismo. Bueno, y ahí se pusieron a investigar un poco más profundamente y parece que yo tenía razón. Y ahí entonces dieron un golpe de timón y dejaron sus pretensiones de ser autoridad de certificación para ser un grado inferior, que se denomina autoridad de registro. Es decir, está la autoridad certificante, que es el Poder Ejecutivo Nacional. Después están las autoridades certificantes, después los emisores de certificados, o autoridades certificantes, y después autoridades de registro, por debajo de los usuarios. Una autoridad de registro se encarga de recolectar información de los usuarios que buscan tener masivamente firmas digitales, y esa autoridad de registro reúne esa información y se la pasa a la autoridad certificante, que está autorizada por el organismo nacional. Esa autoridad certificante comprueba que la información que le trae la autoridad de registro está correcta y emite los certificados de firma digital. Pues bien, el trámite de ser autoridad de registro en vez de autoridad certificante es mucho más simple. Y eso sí, la Corte ya lo logró hacer, y está esa autoridad de registro de la OMPI, organización no sé qué informática. No sé. Pero es una autoridad certificante que tiene el aval del Poder Ejecutivo y que trabaja con varias autoridades de registro. Una de ellas es la Corte de Buenos Aires.
Y ahí la Corte de Buenos Aires pudo conseguir firma digital para todos los judiciales, secretarios y jueces. Yo ahora tengo certificado de firma digital como todos los jueces de la Corte y los demás funcionarios. A partir de que contamos con certificado de firma digital en la judicatura, es que se pudo empezar a firmar válidamente despachos, providencias, resoluciones y sentencias. ¿Dónde está el tema? ¿Qué es lo más...? Entonces, a ver, y ahí empezaron los abogados a mirarnos con cara fea. Dijeron, entonces, ¿qué, mi firma no vale? Y ahora que ustedes tienen la firma digital que consiguieron por esa vía, y ustedes que me habían dicho que me iban a dar a mí firma digital, me hacen que me conforme con esto que me dieron cuando no tenían permiso para hacer nada de todo esto. Pues no, no es tan así, no es tan inútil, no es tan inservible lo que tienen los abogados. Porque hay que hacer una diferenciación que fue necesaria, digamos, establecer a partir de que existen dos tipos de firmas no hológrafas. Y ahí vamos de vuelta a los fundamentos del derecho procesal. Dentro del proceso existe una gran cantidad de actos procesales, de muy diferente naturaleza. Están los actos procesales de autoría de las partes y los actos procesales de autoría de los funcionarios. Los actos procesales, los escritos, las peticiones, todo lo que producen las partes y sus abogados, son todos actos procesales que tienen efecto dentro del proceso. No van a tener efecto fuera de ese ámbito del expediente, digital o papel o lo que sea. A diferencia de eso, los actos procesales de los jueces y de los secretarios, de los funcionarios judiciales en general, no solo tienen efectos dentro del proceso, sino que están destinados a tener efecto fuera del proceso. A condenar cosas, a ordenar inscripciones, a mandar a que se cumplan prestaciones. A veces mandan a que esas prestaciones y esas conductas se cumplan y se presten dentro de la misma provincia, y a veces se cumplen fuera de la provincia en otro ámbito dentro del país y también fuera del país. Cuando la validez de uno de estos documentos judiciales que salen de un expediente y que son siempre, en todos los casos, firmados por un juez o por un secretario judicial argentino de cualquier lugar del país, sale fuera de la órbita argentina, el control de validez formal de ese acto procesal, de esa sentencia básicamente, el exequatur que se haga fuera, va a controlar los elementos externos, extrínsecos, formales, de ese acto jurídico procesal. Y para saber cómo debe ser correctamente realizado, para que ese control se lo haga en Mozambique, el juez de Mozambique, que tenga una sentencia argentina, va a averiguar en el Código Civil y Comercial argentino cuáles son las formalidades para que eso sea válido. Y si eso llega a estar firmado con una firma electrónica, no va a ser la firma que el juez de Mozambique va a encontrar que nuestro código interno exige, precisa, requiere. Por eso es la gran diferencia de que pueden coexistir. Por eso es la gran diferencia entre dos firmas que pueden coexistir dentro del proceso. Los abogados pueden firmar con firma electrónica, y eso es válido, porque la validez de eso va a estar determinada dentro del proceso por el mismo juez. Pero lo que firme el juez no puede tener firma electrónica, porque eso está sometido a las reglas de fondo que eventualmente pueden ser objeto de análisis en el marco de algún estudio de derecho internacional privado. Entonces, una cosa son las firmas de los no funcionarios y otra cosa es la firma de los funcionarios y magistrados. Por eso es que fue necesario, para dar validez a todo esto, conseguir firma digital para los judiciales. Después hay muchas otras anécdotas que otro día con más tiempo les voy a contar, que fueron interesantísimas, pero que muestran hasta dónde puede llegar el entusiasmo, porque, a ver, no descarto el entusiasmo de muchos jueces de utilizar y de explotar al máximo la posibilidad tecnológica con la que contaban tanto tiempo atrás. Pero el tema era que no contaban con base jurídica, entonces estaban dando lugar a pronunciamientos potencialmente nulos. Pues bien, veamos, ya estamos en tiempo. Como verán, es un recorte pequeñísimo de todo lo que podríamos seguir hablando. Podemos seguir hablando de notificaciones, podemos seguir hablando de subasta electrónica, podemos hablar de mesa de entradas virtual, podemos hablar de tantas otras cosas, pero no es el tiempo, en este caso, el que nos va a alcanzar para todo esto. Con mucho gusto volveremos a hablar, si vuelvo a ser convocado tan gentilmente como siempre, por
por ustedes y volveremos a encontrarnos. De todas maneras, avisos parroquiales. Si quieren seguir, digamos, profundizando o acompañándonos en la investigación de estas cosas, que la verdad es que nos gusta mucho y venimos haciéndolo desde hace bastante tiempo, tienen varios lugares para visitar. Ahora, otra de las cuestiones que se cambian con el derecho procesal electrónico es las fuentes del derecho y las fuentes doctrinarias. Hoy, si bien tenemos tratados escritos y libros escritos, hoy la doctrina procesal electrónica circula por formatos electrónicos, también virtuales, por blogs, por artículos, por redes sociales. Así que bueno, les dejo 2 direcciones que pueden consultar, 3 en realidad. Les dejo la de la Corte de Buenos Aires, www.scba.gov.ar. Ahí tienen publicadas, es la página de la Corte de Buenos Aires, tienen publicadas doctrinas, doctrinas judiciales, cuadernillos de doctrina judicial, donde van a ver los fallos de la Corte de Buenos Aires, los últimos fallos, que no son muchos, que resuelven judicialmente problemas derivados de estas cuestiones que hemos visto. Después, otra página que les recomiendo que visiten, porque tenemos también redes sociales y mucha interacción, es www.e-medioprocesal.com. Sí, creo que .com, solo. eProcesal. eProcesal también tiene Instagram, tiene Twitter, tiene todas estas cosas. Y después les paso la mía, también tengo un modesto blog que está medio desactualizado, medio vago, así que prontamente vamos a enriquecerlo, pero ahí también tienen material que les puede servir para algún tema que estén investigando, buscando, o alguna punta por donde entrar para profundizar más en estas cuestiones. Así que les agradezco mucho la atención, y ahora, bueno, quedo disponible para las preguntas que tengamos seleccionadas por Marcela. Marcela, ¿estás Acá por allí? estoy, ¿qué tal? Bueno, primero agradecerle todos los aportes, y sí es cierto, como lo están diciendo en el chat, que sería muy interesante repetir esta reunión profundizando todos otros temas. Por ahí, uno de los participantes estaba preguntando con relación a los institutos procesales que están quedando perimidos con las nuevas herramientas, ¿no? Sí. Después que algo habías anticipado, ¿no? Con relación a esto, los plazos, también, bueno, el tema del libro de nota, pienso, ¿no? Las 2 primeras horas, cuando el sistema está disponible las 24 horas. Absolutamente, sí. Sí, son muchas cosas, tenemos mucho para hablar. A ver, por ejemplo, las 2 primeras horas. El fundamento del plazo de gracia de las 2 primeras tenía que ver, todo el mundo lo sabe, lo hemos estudiado siempre en grado, tenía que ver con el tema de que los plazos se contaban por días enteros, de acuerdo al Código Civil. Sin embargo, los tribunales no estaban abiertos, tenían su mesa de entradas abierta el día entero para recibir los escritos. Entonces, por eso es que se crea un plazo de gracia, que en algunas provincias es de 2 horas, en otras es de 4, para que las partes puedan, en ese tiempo suplementario, cumplir los actos que podrían haber realizado, no sé, por la tarde o por la noche, hasta las 0 horas del día, ese que terminaba, del día del vencimiento del plazo para cumplir el acto. Hoy, exactamente, se pueden enviar escritos a las 2 de la mañana, a las 8 de la noche. Hoy, la mesa de entradas, a los fines de recibir escritos, está abierta las 24 horas de los 365 días del año. Otra cosa va a ser cuando toman nota las notificaciones o adquieren validez o se tornan válidos los actos procesales planteados en esas horas, digamos, inhábiles para la atención al público. Esa es otra cosa. Pero que se puede presentar en cualquier momento, con lo cual no tiene ningún sentido el plazo de gracia, que no sea extender el plazo y elongarlo hasta, diríamos, caprichosamente. Si queremos alongar los plazos, bueno, démosle 2 días de más. Entonces directamente ya el plazo de 5 días, digamos que 7. Y sinceremos esa cuestión, pero los fines del fundamento original, que era el reemplazar el plazo que no tenía
actividad judicial abierta al público por ese tiempo en las 2 primeras o 4 primeras horas del primer día hábil siguiente, eso no tiene más sentido, no tiene más sentido. Y sí, hay otra cuestión que por ahí en muchos ámbitos reclaman, ¿no? Esto de la limitación de los horarios de las mesas de entradas virtuales. Sí. Con relación a eso, ¿qué pensás? A ver, ¿a qué te referís con limitación de horario? Claro, que dejen de estar las 24 horas abiertas. Que estén abiertas, sí. Claro. A ver. Yo creo que el hecho de poder presentar escritos a cualquier hora del día, yo creo que es una gran ventaja para el proceso. También creo que es una gran ventaja para los abogados. Los que pataleamos somos los judiciales, que el primer día hábil después de cada feria nos encontramos con, si habitualmente había 20 escritos durante una feria, durante ferias en las que se puede enviar desde la pileta en Maya un escrito el 4 de enero o cuando quieran, se encuentran con 3.000, 3.500 escritos para despachar, cuando antes había 15 o 20. Entonces mucha gente, y lo mismo ocurre durante el fin de semana, lo mismo ocurre el primer día hábil después de un fin de semana largo, o de vacaciones, de feriados, puente. El tema para mí el problema está en cómo gerenciamos ese cúmulo que se genera inevitablemente con esta forma de trabajar. Yo soy partidario de no limitar el ingreso. Quizás sí sería partidario de gestionar de otro modo el despacho diario del primer día hábil o del segundo día hábil, o de generar un sistema paulatino de desagote de despacho, que no todo venza a los 2 o 3 días de haber sido presentado, porque todo se tiene por presentado en la primera hora hábil del primer día hábil después del periodo inhábil. Entonces ahí se genera una inmensa masa de presentaciones que tienen como fecha de ingreso, digamos, formal, las 8 de la mañana del primer día de febrero. Ahí lo que podríamos hacer es gerenciar esa masa de trámites, no sé, por orden de aparición, por orden de carga, lo que sea, e ir despachándolo en un plazo prudencial. O sea, que al juez no le corran la misma cantidad de días que cuando tenía 15 presentaciones, que cuando tiene 3.500, por supuesto. Eso hay que resolverlo. Pero yo creo que hay que buscar, y aunque me peguen mis colegas judiciales, creo que hay que buscar la salida a partir de gerenciar ese cúmulo que se va a generar necesariamente y no recortar lo otro, que para mí es un gran adelanto. Sí, también están preguntando con relación a la fecha en que es publicado el proveído y la fecha de firma. Porque... Sí, buen tema, porque no siempre la fecha de las mesas de entradas virtuales, al menos esto hablo de Buenos Aires, a veces la fecha en la que sale publicado, se hace público un despacho, no coincide con el momento en que fue despachado. A veces fue despachado antes y se realiza su publicidad con algunos días de diferencia. Con lo cual, a esos solos fines, hoy permanece vigente el libro de notas. Porque hoy la forma de resolver esa diferencia temporal que encuentra el abogado entre que algo pudo haber sido dictado y se observa en la mesa de entradas virtual, esa diferencia temporal solamente puede ser saldada mediante la presentación de una nota, que obviamente hoy el libro de notas se ha transformado en un libro de notas digital. Es decir, a diferencia de Capital, donde existe un libro de notas digital formalmente establecido por los abogados de la Corte Nacional, en la provincia de Buenos Aires no está previsto el libro de notas digital. Entonces lo que ocurre es la presentación de un simple escrito que dice, dejo nota. Se imita la nota en papel con un escrito digital, donde los días de nota, el abogado que está esperando una resolución y no la ve publicada aún, deja eso para evitar ser notificado estrictamente. Sí. Y otro tema que nos interesa es el tema
que hemos visto en provincia de Buenos Aires las notificaciones automatizadas. O hay algunos temas ahí de provincia de Buenos Aires, la comunicación automatizada, la firma ágil. Firma ágil, eso es buenísimo, eso me encanta. Nada, a ver, la firma ágil no es más que un sistema de agrupar despachos para firmarlos con un solo clic uno puede firmar un listado de providencias, de despachos, de sentencias. Yo lo uso habitualmente y lo uso para firmar yo los despachos del secretario, como para hacer firmar resoluciones y hasta sentencias de los jueces. Los jueces hoy pueden firmar sentencias en lotes a través de la llamada firma ágil. Yo agrupo, o sea, yo comunico, el trabajo es así internamente. Cuando hay, no sé, 10 resoluciones que firman los 4 jueces que hoy nos quedan, porque nos quedaron solamente 4 jueces, yo hago primero un listado de esas resoluciones, que se lo comunico a las vocalías de los ministros, y ellos, digamos, con sus relatores, estudian los textos de todos esos proyectos. Cuando todos los relatores y todos los jueces me dan el ok de esos textos, yo entonces los paso uno a uno para que pongan 10 firmas digitales, una en cada una de las 10 resoluciones, cada ministro. Yo lo que hago es un lote, en la función firma ágil, donde incluyo ese listado de resoluciones, que ya tengo dado el ok del texto por parte de las vocalías, y el ministro entra y firma tal lote, y lo firma con un solo clic. Es fantástico. Es fantástico. Sí, eso es fantástico. No, pero de todas maneras, a ver, lo que hace es ahorrar el tema de clic, 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 clic. O sea, claro, simplifica bastante, pero no elimina obviamente el trabajo previo de estudiar las causas. ¿Qué otra pregunta me has dicho junto con el...? Las comunicaciones automatizadas. Sí, todavía no se iba a echar a andar ahora el 5 de agosto y se suspendió. Pero se postergó la entrada en vigencia. Pero eso es algo fantástico, eso es algo fantástico. Y no sé si los comentarios que han recibido han sido, digamos, preocupados o de alegría, pero eso creo que es el sumum. Es más, son cosas que decíamos cuando escribíamos libros hace 10 años que tenía que ocurrir y ahora está ocurriendo, por eso estoy tan contento. Se llegó al punto, ya estaba en condiciones, pero no estaba todavía la mentalidad preparada para que eso ocurriera, a que en el sistema de gestión, que es el sistema Augusta en la provincia de Buenos Aires, que es el que contiene el expediente digital, es un sistema de gestión donde se van almacenando todos los archivos, que son todos los documentos de un determinado expediente, e incluso el archivo que contiene la sentencia, que es un archivo más, dentro de ese conjunto de archivos que hoy es el expediente digital. Pues bien, en el momento en que el juez firma digitalmente la sentencia digital, es decir, que la está creando, que está firmando, la está constituyendo, con esa misma firma, el sistema dispara otros 2 subsistemas, no solamente el de firma de sentencia, sino el de registro de sentencia y el de notificación de sentencia. Al mismo tiempo, en el mismo clic, el juez está firmando, o sea, está dictando sentencia, la está registrando, no hay otro registro más que ese, y la está notificando, para lo cual previamente los empleados y los funcionarios cargamos los domicilios a los que se va a notificar ese fallo. Con lo cual, cuando se firma ese fallo, ya la misma estructura, antes que el juez firme, ya sabe a quién hay que notificar. Y dispara las notificaciones con la misma orden con la que el juez firme y registra. Es fantástico. Genial, genial. Fantástico. Y entonces, claro, y entonces también ese sistema aplicado a las providencias es como que cambia el tema del impulso de la parte por el principio oficioso. Absolutamente, absolutamente. Que es un impulso tecnooficioso, porque, a ver, claro, el trabajo lo hace la máquina. Porque oficioso sería que el juez hiciera sacar por secretaría, como nosotros en la Corte hacemos siempre eso. Las notificaciones en la Corte, en el Fuero Civil y Comercial, las hacemos de oficio. Pero, bueno, tenía un empleado que hacía la cédula, que la firmaba el secretario. Bueno, nada de eso se hace ahora. No hay ningún trabajo que antes quedaba en manos de las partes para impulsar el proceso de notificación, sino que el sistema hace todo. Es fantástico.
Es fantástico. Yo estoy muy contento. Sí, sí. Acá hay otro comentario. El sistema denominado Prometea, sobre inteligencia artificial de Provincia de Buenos Aires. ¿Se podría saber sobre los beneficios y cómo ayuda para la celeridad de las causas? Corrección. Prometea no es de la provincia de Buenos Aires. Prometea es de la gente del amigo Corbalán, que es un muchacho que trabaja en una fiscalía penal, creo que de la ciudad de Buenos Aires, o contravencional. Bueno, no es de la provincia de Buenos Aires, o es de la ciudad, o es de la justicia de la capital. Lo que hace Prometea, no sé si contamos aquí con colegas del Ministerio Público. Yo trabajé muchos años en el Ministerio Público y trabajé en algo parecido a lo que produce Prometea. ¿Para qué sirve Prometea? Prometea es un sistema denominado de inteligencia artificial que provee a los usuarios, que en ese caso es al titular de la oficina donde se empezó a utilizar Prometea, que es una fiscalía, o sea, a un fiscal, lo provee de un proyecto de vista fiscal, de dictamen fiscal, que supuestamente lo hace solo. ¿Y cómo lo hace solo? Bueno, es un sistema donde hay un operador que, sin tocar ningún teclado y solamente por controles de voz, le va dictando al sistema que quiere que le produzca un dictamen en la causa tal. La causa tal está almacenada digitalmente, o sea, el sistema contiene las piezas con las que el fiscal va a hacer un dictamen. No sé, la sentencia sobre la que se recurre y de la que dictamina el fiscal, o la acusación, o sea, los elementos de hecho del caso están digitalizados dentro de ese expediente digital. Entonces, con indicaciones verbales, o sea, ya lo primero que se muestra en Prometea es la interfaz con el usuario. El usuario no escribe ni teclea nada, se sienta frente al sistema y le dice: hola Prometea, hoy quiero hacer un dictamen en la causa tal. Entonces, ¿cómo no? Debe contestar, no sé, nunca lo vi funcionar. Aquí tengo la causa es tal carátula, y lee los datos de carátula. Bueno. Después, pasa un tiempo y el sistema procesa, o sea, lee los documentos que contienen la pieza sobre la que hay que hacer el dictamen, y con mecanismos de reconocimiento de texto, identifica de qué se está hablando. Si se está hablando de una contravención, de un delito, de un accidente de tránsito, de lesiones culposas, lo que fuere. Identifica el tema. Entonces, confronta el tema que encontró en ese dictamen, en esa pieza sobre la cual tiene que hacer un dictamen, confronta ese tema con una base de datos de dictámenes previos donde encuentre temas parecidos, que lo hace combinando normas jurídicas, combinando voces. O sea, busca, si está hablando de un homicidio culposo, va a buscar todos los otros dictámenes de ese mismo fiscal que haya hablado de homicidio culposo. Entonces, tiene la capacidad de comparar los textos y buscar dentro de esos datos los más similares a las características que observa en este tema. Entonces, a partir de los datos de la carátula, de los sujetos, de la mención de los testigos, los nombres, compone un dictamen siguiendo un modelo prefabricado, en base a lo que dijo ese mismo fiscal en un dictamen anterior en un tema similar. O sea, arma un texto en base a lo que se le propone, parecido a algo parecido que encontró en la base de datos de documentos previos. Así lo termina y se lo entrega al usuario humano, que tiene que controlar que, digamos, eso tenga coherencia, porque pudo haber habido algún error que el aparato no detectó. Entonces, si está correcto, firma el fiscal y ese es su dictamen. Eso es lo que hoy realiza Prometea. Compara textos y permite componer, en base a un molde preestablecido, con soluciones ya establecidas, una nueva solución. A mi juicio, es algo muy lindo, muy interesante. A mi juicio, que soy, digamos, judicial con muchos de ustedes y con muchos años, todavía no le encuentro utilidad. Para mí todavía eso no es de utilidad. Primero, porque
todavía depende de una mirada humana. A ver, o sea, Prometea es muy parecido a lo que era yo a los 23 años cuando entré en la procuración de la Corte y hacía proyectos de dictámenes para el procurador. Yo hacía proyectos que estaban más o menos bien, a alguno le pegaba, no le pegaba, pero el procurador tenía que mirar siempre todo lo que yo hacía. Y no digo, bueno, entenderlo y ponerse en lugar, casi para pensarlo de cero, pero casi. Con lo cual no sé cuánto ayuda eso. Sí ayuda para sistematizar, sí ayuda para conseguir como una especie de memo con antecedentes. Sí, eso sí, eso sí, eso sí es interesante. Y por otro lado, muy lejos estamos en esa conformación de un dictamen a semejanza de un anterior con la función decisoria, que es en materia de justicia lo que yo creo que es lo determinante de la inteligencia artificial. Porque todo lo otro ya nos ayuda, ya la inteligencia artificial ya nos permite comunicarnos, notifica, registra. En la justicia, ¿qué precisamos? Que decida. Y hasta ahora eso está muy lejos de decidir. Y los sistemas que conocemos de Estados Unidos, de Europa, que tienen algún elemento de decisión, están todavía profundamente cuestionados por aspectos justamente éticos. Aspectos éticos, que el famoso tema del algoritmo que no se conoce cómo obtiene las conclusiones a las que arriba, es algo que todavía, para los que manejamos en el mundo el concepto de derecho, al menos de la manera que lo conocemos, todavía es inaceptable. O sea, no podemos tener en una república como válida una decisión hecha por un aparato que no es capaz de identificar el camino de razonamiento digital que realizó para llegar a la conclusión de la que arriba. Y eso es lo que dicen los informáticos de inteligencia artificial judicial, que todavía no se puede lograr, la transparencia del algoritmo para ser auditado. Y eso hoy es inaceptable para el concepto que tenemos de justicia republicana. Y hoy es la solución que todavía nos da la inteligencia artificial. Con lo cual yo creo que es una gran auxiliar, pero todavía el rol judicial central, la inteligencia artificial, no, todavía no lo veo. Bien, y el tema de, con relación a la documental en estas comunicaciones automatizadas, o las copias, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo hacen referencia? Tienen, porque las copias, como dijimos antes, ya está, no es necesario, ya está la documental incorporada en el expediente. Pero a ver, lo que hasta ahora son lo autonotificable son sentencias y resoluciones. Ah, no el resto. No traslados, no. Traslados lo que hay es notificación. Que en realidad, atención, no lo sé, no sé si ahora, no, porque todavía no se puso en práctica porque anunciaron ciertas modificaciones al régimen. Ah. Y entonces no sé si la versión definitiva va a limitarse a resoluciones y sentencias o a otro tipo de despachos, por ejemplo, los que dan traslado de documentación. Sí. Si eso ocurre, creo yo que no habría problema porque la documental está almacenada como otro de los archivos del sistema. Con lo cual, si la orden del juez es notifíquese con copias, como era antes, y lo que se notifica con copias es un despacho digital y las copias son digitales, lo que le va a llegar a la parte no es solamente el archivo con el despacho, sino que le va a llegar el archivo con la documental. Así que no veo problema. Y en relación a las notificaciones en los domicilios reales. Primero que son una especie en extinción. Porque tenemos que empezar a definir ahora a qué domicilio real nos referimos. Porque hasta antes de lo digital, el domicilio real era el único que podía tener una persona en este mundo. O sea, donde desde hace, como decimos siempre, desde quizás más de 23 siglos, ¿a dónde se ubica la gente? En la casa. No había otra forma de encontrar a la gente que no sea en su casa. A lo sumo en el trabajo. Pero bueno, como parte del domicilio físico del trabajo, en algunos casos. Pues bien, desde la era digital, y desde antes de lo procesal digital, las gentes no estamos solamente encontrables en nuestras casas, estamos encontrables en otros lugares también. Yo tengo
en Instagram o en Facebook tengo un usuario que es Carlos Camps, hay una foto de mi carucha, y donde cada tanto muestro una foto haciendo un asado, paseando, tomando un vinito con Enrique en Santa Cruz, podamos viajar de vuelta. Entonces, yo soy ubicable, además de en mi casa, también soy ubicable ahí. Si alguien me manda un mensaje a mi dirección Carlos Camps de Facebook y entra en mi muro, ¿cómo yo voy a negar que soy yo, que fui notificado? No tengo modo. A lo que voy. Hoy hay que empezar a ver la situación a la luz de las nuevas posibilidades que da todo esto. Hoy la gente no solamente tiene una existencia física, también tiene una existencia virtual. Y si yo tengo un usuario con mi nombre y apellido, con mi cara, con mi identidad, donde interactúo con el público en general, con mi nombre y mi apellido y mi cara, si alguien me traslada una demanda y me la notifica en mi muro de Facebook, ¿cómo yo voy a negar que yo no era yo? O que yo no me enteré. Si antes de ese aviso y después mostré una foto con mi hija y después mostré una foto con mi perro. O sea, solo con mala fe yo podría sostener ante un juez donde se discuta la validez de esa notificación que yo no me enteré, o que yo no soy yo, o que yo no soy ese. Por eso es que las notificaciones al domicilio real hoy tenemos que tener en cuenta de qué domicilio real hablamos, porque hoy tan real es la puerta de mi casa como mi página en Facebook o mi blog en carloscamps.com, como, no sé, la serenísima.com, en la empresa, la firma o Telecom, que es una empresa, y tiene una página como empresa. Normalmente abajo dice contáctenos, díganos algo, o cuéntenos sus... bueno, si querés que te contacte, yo te puedo mandar una demanda. ¿Y de qué se va a disfrazar el jefe de abogados de Telecom si yo le mando una demanda al sitio de la página de Telecom que predispone para que todo el mundo le mande cartitas y le diga cosas y tome contacto con la empresa? Yo después puedo hacer una pericia en los servidores donde Telecom tiene la página y mostrar que eso ingresó tal día y tal fecha al sitio predispuesto por la empresa para recibir comunicaciones del exterior. Así que cada vez más van desapareciendo los domicilios reales físicos. Cada vez más, cada vez más. Y el registro de domicilios electrónicos que instrumentó, bueno, Provincia de Buenos Aires, ¿cómo fue que llegaron? Es un intermedio. O sea, para no llegar a esto, para que no saliera una acordada que dijera esto que estoy diciendo, que es lo que va a terminar ocurriendo algún día, una acordada que va a decir las notificaciones serán realizadas válidamente en los sitios de internet, páginas o redes sociales donde la persona a notificar actúe indudablemente como tal y manteniendo su identidad. Bueno, eso es lo que tendría que decir una acordada. Como no se animaron a hacer una acordada que diga eso, hicieron un registro de, en principio, demandados frecuentes, donde se los invitó a constituir domicilios electrónicos. O sea, se convocó a las aseguradoras, a los bancos, a las instituciones financieras en general, o sea, a grandes empresas que reciben muchas demandas. La Corte los invitó a que participen de un registro y dejen un domicilio electrónico al cual se le pueda notificar traslado de demanda. Y ¿saben la cantidad de gente que vino? Muchísimas empresas vinieron, porque dijeron, bueno, la verdad que estamos resolviendo un tema muy sencillamente. Después, bueno, veremos cómo se contestan, pero de esa manera no solamente evidenciaron buena fe en no evadir la notificación de las demandas, sino que además prestaron mucha colaboración. De hecho, hay muchas empresas, muchas firmas invitadas que ya constituyeron domicilio. Y después se abrió para que todo aquel que quiera constituir un domicilio lo pueda hacer. Y después se avanzó un poquito más, que es para aquel que no constituya, se le iba a tomar como domicilio electrónico el que utilizó en el último juicio en el que fue demandado en algún lugar de la provincia. Ese fue un poquito más osado, pero está funcionando. Hasta lo que sé está funcionando bien. Bueno, creo que ya hemos evacuado todas las consultas.
Bueno, Sí. pero bueno, saben que, a ver, estoy disponible para todo tipo de charlas que podemos seguirlos por los canales que hoy les comenté. Saben que en la página donde estamos trabajan Sí, chicos la verdad, muy muy buenos. interesante y sí, podríamos seguir hasta Sí, ad cualquier hora, me infinitum. parece, porque Sí, sí. tiene un Hay millón muchísimo, de sí, sí. temas. Pero bueno, será excusa para otro encuentro, Enrique, ¿qué te parece? Cuando vos dispongas, yo... Ah, está muteado, doctor Peretti. Ahí está. ahí Sí, está. por supuesto, Carlos. Bueno, una excelente disertación, un tema muy actual, muy debatido, con mucho interés, tanto en el ámbito interno de la justicia como en el ámbito de los colegas abogados, que ha sido para todos, como bien lo dijiste en tu disertación, una experiencia de una aceleración y de tiempos que fueron a Totalmente. paralelo al avance de la pandemia, y todos Totalmente. estamos en un aprendizaje de esta temática. Recuerdo en una de las tantas oportunidades que tuvimos de compartir congresos en la temática ambiental, tu especial interés de hace ya muchos años por esta temática, y en algunos aspectos también tu capacidad de vaticinar algunos de los debates que hoy son tan intensos y tan Sí, sí. actuales. Así que Sí, sí. en ese aspecto recordaba, mientras te escuchaba atentamente, esas charlas que teníamos hace ya unos años. Sí, Así en lo que ambiental no hemos tenido tanta suerte como en lo electrónico. Pero bueno, vamos de a poquito. seguimos trabajando. Seguimos De todos trabajando. modos, Carlos, un agradecimiento enorme, nuevamente felicitaciones. Muchísimas Gracias. muchísimas gracias también a todos los aportes que se han realizado a través de las consultas, han sido muy interesantes, y bueno, sin duda que es un debate que va a exigir una reiteración de este tipo de actividades. Seguramente te tendremos nuevamente, Carlos, en algunos de estos tiempos, quizás para temas ya más específicos que tengan que ver con la evolución de este tema. Así que bueno, muy agradecido a tu presencia, muy Gracias. agradecido a todos y a todas los asistentes. Los quiero convocar dentro del programa de capacitación del Foro Patagónico de Superiores Tribunales de Justicia para la próxima actividad, que va a ser la semana próxima, el 16 de septiembre, con cabecera en la organización por parte de la Escuela Judicial de la provincia de Chubut, del Poder Judicial de la provincia de Chubut. La temática es la actualidad en materia de daños y perjuicios, y va a estar a cargo del doctor Julián Jalil, así que los invitamos a todos y a todas a poder participar de esta actividad y aprovechar este esfuerzo común de todas las provincias patagónicas, como sin duda alguna hemos aprovechado hoy y disfrutado de la presencia del doctor Carlos Camps, que ha sido un gran honor tenerlo con nosotros. Así que muchísimas gracias, y ya cerraríamos entonces, Tania, ya cerraríamos entonces Sí, la doctor. actividad. No se haga problema, Muchas ahora gracias. ya cerramos. Muchas Gracias gracias a a todos. ustedes también por la colaboración y por el trabajo, a todos los chicos de la escuela. Chao, Muchas hasta gracias. luego. Gracias a todos. Muchas gracias, a todos y a todas.